Nos encontramos entonces en esta tarde desde el versículo 7 hasta el versículo 21 y ustedes se acuerdan que nosotros ya habíamos considerado anteriormente que el capítulo 10 tiene por título la parábola del redil y nosotros vimos que más bien no es una parábola, ¿cierto? Sino que es un ejemplo. Cristo está dando un ejemplo de la vida cotidiana para enseñar grandes verdades a su pueblo. Y ya vimos el domingo anterior de que nosotros nos encontramos particularmente en un escenario que abarca desde el capítulo 9 hasta el capítulo 10. ¿Cuál es la escena? ¿Cuál es la conexión del capítulo 9 con el capítulo 10? Ya lo vimos, ¿cierto? Hace 2 domingos. Tenemos en el capítulo 9 a un pobre hombre desventurado, miserable, sin esperanza, rechazado por los líderes judíos, por la mayor parte de las personas, porque no tenía la vista, no podía ver las cosas, era ciego de nacimiento. Y este hombre, cuando nosotros lo consideramos, Jesús tuvo misericordia de su vida. Jesús tuvo misericordia de él y le salió al encuentro, dice el capítulo 9, le miró, le buscó. Jesús siempre con la iniciativa de buscar a los pecadores y nosotros vemos que este hombre es sanado milagrosamente, lo que la medicina no podía hacer, lo que los hombres no podían hacer, Dios lo hizo. De forma poderosa, soberana, milagrosa, le abrió la vista y este milagro no fue hecho en un día de semana cualquiera, sino que este milagro fue hecho en un día sábado, día de reposo, donde los hombres habían interpretado que no se podía hacer ni siquiera milagros si vienes a los hombres, sino que ellos tenían que reposar. Este milagro fue hecho ese día, entonces los fariseos, los discípulos, la casta política judía religiosa de aquellos días, consideraron esto como un hecho grave lo que había sucedido y entonces ellos comenzaron a cuestionar a este hombre diciéndole, ¿quién fue el que te hizo eso? ¿Quién fue la persona que te hizo ese milagro? ¿Cómo pudo romper el día del Señor de esa forma? Entonces ellos le cuestionaban al hombre, el hombre dijo, no tengo idea, yo no sé, dijo él, yo no sé. Ellos querían llevar a que este hombre pudiese decir que Jesús era pecador. Ellos lo incentivaron a que lo decía, que lo dijese. El ex ciego, dijo, si es pecador, yo no lo sé. Yo una cosa sé, yo era ciego y ahora yo veo. Incluso cuestionaron a sus padres, ¿se acuerdan? Y los padres dijeron, no sé, a él se le hizo el milagro, ahí ustedes verán lo que él les dice, porque tenían temor de los judíos. Sin embargo, los hombres cuando vieron que este hombre se estaba convirtiendo al cristianismo, fueron y le echaron fuera de aquí, excomulgado. Allá tú con tu vida, nosotros te repudiamos. Este hombre fue repudiado por la clase política, social, judía, religiosa, como ya dijimos, y fue menospreciado y fue echado fuera. Entonces nosotros vemos que Jesús viene nuevamente al encuentro de este hombre y conecta el capítulo 9 con el capítulo 10 diciendo, ellos te rechazaron, sin embargo yo te recibo en mis brazos y yo soy el buen pastor. Ellos deberían pastorear el rebaño de Israel, sin embargo ellos se pastoreaban a sí mismos y no a las ovejas de Israel. Ellos debieron haber cuidado de tu alma y no lo hicieron, sin embargo yo lo hago, dijo Jesús. Entonces Jesús les dice, si lo pudiéramos parafrasear, usted me confesó a mí en público, yo lo confieso delante del Padre. Ellos no cuidaron de tu alma, pero yo sí cuido de tu alma. Entonces entramos al capítulo 10 del domingo anterior, cuando Jesús dice, el buen pastor cuida de sus ovejas. El buen pastor, él no es como los líderes de Israel, que no cuidan de aquellos que ellos debieron haber cuidado, sino que ellos son lobos, ellos son hombres perversos, asalariados, como lo vamos a ver en nuestro texto hoy. Bueno, entonces Jesús les lanzó esta alegoría, dice el versículo 6, esta alegoría les lanzó Jesús
Sin embargo, ellos no entendieron lo que Jesús les quería decir, lo que Jesús les quiso enseñar. Y si usted me acompaña en la lectura con la Biblia abierta, el versículo 7 dice: bueno, entonces volvió nuevamente, por no haber entendido lo que Jesús les quiso decir, volvió nuevamente a decirles: de cierto os digo. Esta era la expresión, ¿se acuerdan ustedes que nosotros ya hemos mencionado anteriormente que no es una mera repetición de palabras, sino que en la tradición judía, en el lenguaje que ellos tenían en aquellos días, cuando ellos querían enfatizar una verdad para una persona y querían llamar su atención, entonces hacían una repetición de palabras. Ahí usted tiene Jesús llamando la atención de Marta, ¿se acuerdan? María preocupada y se sentó a los pies de Jesús, y Marta atareada con muchas otras cosas, y Jesús va y quiere llamar la atención de Marta. Marta, estoy hablando a tu corazón hoy en este día. Escucha lo que yo te voy a decir atentamente, y lo decía de la siguiente forma: Marta, Marta, tú estás atareada con muchas cosas. Jesús le quería enseñar una verdad espiritual muy importante, por tanto repite su nombre varias veces. O cuando Jesús... Otro ejemplo más, ustedes tienen que en aquel día, en el gran día final, les van a tocar la puerta a todos aquellos que hicieron milagros en su nombre y me dirán: Señor, Señor. O sea, esta gente estaba desesperada, querían llamar la atención de Jesús. Y repiten nuevamente las palabras: Señor, Señor, Marta, Marta. Se da énfasis a lo que se va a decir. Y en esta oportunidad Jesús, una vez más, como lo hace durante todo su discurso, les dice: de cierto os digo, lo que yo les digo, coloquen atención a lo que yo les voy a decir. Ustedes no entendieron nada de lo que les había dicho. Escuchen lo que yo les voy a decir. Yo soy la puerta de las ovejas, dice Jesús en el versículo 7. Todos los que antes de mí vinieron, ellos son ladrones, son salteadores, roban a las ovejas. Pero ellos vinieron y no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, amados hermanos, Jesús ahora, en sus palabras, Juan introduce dos grandes expresiones de Jesús que él menciona a lo largo de su evangelio, que son los grandes yo soy. Jesús utilizó una expresión muy conocida del Antiguo Testamento. Cuando el Señor en el Antiguo Testamento se reveló y Moisés dijo: y si tú me envías y me preguntan ¿quién te envió? ¿De quién parte vienes tú? ¿A qué diré yo? ¿A qué nombre? Y el Señor les dijo: diles, el yo soy te envió, yo soy el que soy. Jesús utiliza esa expresión revelando su carácter divino, poderoso, sobrenatural para los judíos que estaban oyendo, porque esta expresión era familiar para ellos. Ellos sabían a lo que Jesús se estaba refiriendo, y Juan ahora introduce dos de esas expresiones en nuestro texto. Ya vimos una, ¿cierto? Jesús... Ya estudiamos el Evangelio de Juan, en la primera expresión él dijo: yo soy, ¿se acuerdan ustedes? El primero que Jesús dijo, él dijo: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Él dice que yo soy la puerta. En cuarto, después nosotros vamos a seguir en el texto, Jesús dijo: yo soy el pastor de las ovejas. Sigamos más adelante, Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. Llegamos más adelante, Juan capítulo 14, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y después Jesús dice más adelante, capítulo 15, yo soy la vid verdadera. Vosotros sois los pámpanos. Separados de mí nada podéis hacer. Entonces, dos de estas expresiones se introducen acá. Y nosotros vamos a ver hoy en nuestro mensaje, un mensaje bastante dividido de forma muy simple. Vamos a ver en primer lugar la expresión de Jesús: yo soy la puerta. ¿Qué quiso Jesús decir con eso? Yo soy la puerta. En segundo lugar, nosotros vamos a ver
la expresión poderosa, potente de Jesús cuando Él dijo, Él habla, el buen pastor da su vida por sus ovejas y después Él se identifica y Él dice, ese buen pastor soy yo. Yo soy el buen pastor. Y lo dice con suma autoridad. Vamos a considerar esas dos grandes expresiones y quiero que nos centremos después en los beneficios que hay en que Jesús sea el buen pastor. ¿Qué significa que Jesús sea nuestro buen pastor? Bueno, si nosotros nos remontamos a la antigüedad, ustedes recuerdan, han leído el Antiguo Testamento, saben que uno de los grandes oficios que había en Israel desde hace mucho tiempo atrás era el cuidado de las ovejas. Judea, toda la región circuncidante de Judea era una región muy desértica, por tanto no daba para la agricultura, no florecía nada, no daba para cultivar la tierra, en fin, entonces los hombres se dedicaban al cuidado de los animales y particularmente al cuidado de ovejas. Esa es la circunstancia, el oficio muy común de aquellos días, era el cuidado particularmente de las ovejas. Entonces nosotros vemos que Jesús utiliza una figura ejemplar, maravillosa, potente, para que los hombres puedan entender su oficio, su identidad, quién era Jesús, su cuidado para su pueblo. Utiliza nada más y nada menos que una figura maravillosa que todos sus oyentes podían entender que era la figura del cuidado, el rebaño de las ovejas, el cuidado que el pastor tenía a las ovejas, que probablemente era un oficio que las personas que lo estaban escuchando hacían y practicaban eso. Él toma ese ejemplo, esa realidad y manifiesta entonces verdades espirituales. En aquellos días, en el tiempo de Israel, había dos formas de cuidar el rebaño. Una de ellas dependía de la estación, cuando hacía calor o cuando hacía frío en el invierno. Entonces, cuando era invierno, los pastores que cuidaban de su rebaño, todos ellos, varios pastores con varios rebaños, tomaban una localidad bien protegida, bajo techo, para cuidado del frío y cuidaba de sus ovejas. Entonces era un lugar bien protegido, con muros techados, había una puerta y había una persona que vigilaba durante la noche para ahuyentar de los lobos y permitir que entrasen las ovejas y el pastor. Entonces llegaba la noche, ellos traían sus ovejas, pasaban las ovejas por la puerta, ellos se dividían en pequeños grupos según sus rebaños y el pastor salía e iba a descansar y los protegía el vigilante. Entonces al otro día llegaba el pastor y tocaba la puerta, ¿cierto? Y el vigilante iba y decía, él es el pastor, entonces lo dejaba entrar y sacaba su rebaño y así iba la cosa durante el invierno. El pastor tomaba sus ovejas, las llamaba, les hacía un ruido en particular, ellas reconocían su voz. A veces el pastor era tanta la confianza que tenía con sus ovejas que les colocaba nombre. Las reconocía palpándolas. Reconocía los sonidos, el tamaño, si eran engordadas o no. Y ellas también reconocían a su pastor. Entonces les hablaba, iban saliendo una por una, las llevaba a los pastos, las conducía para que fuesen a tomar agua durante el día y en la noche regresaban. Eso era durante el invierno. Durante el calor, en el tiempo del verano, no era necesario que ellos volviesen a agruparse en un lugar fijo y determinado, sino que el pastor iba y los agrupaba en un lugar particular, en un prado, en un campo, en una montaña, en un lugar seguro, y colocaba piedras alrededor y simulando una puerta o algo así, cada oveja iba entrando y dormía allí y la puerta era el propio pastor. El pastor se quedaba en la puerta mientras las ovejas entraban y al otro día todas salían al prado y él las conducía para que se pudieran alimentar y beber agua. Esos dos tipos de cuidado de rebaños se daban en aquel entonces en Israel. Entonces ya podemos imaginarnos Jesús utilizando estas figuras para aplicar verdades espirituales de una forma maravillosa y sin igual.
Era tan conocido ese tipo de enseñanza que nosotros tenemos en todo el Antiguo Testamento, Jacob, los padres, los patriarcas, todos ellos se dedicaban, ¿cierto?, al cuidado de las ovejas. Llegamos al Salmo, por ejemplo, el Salmo 22, nosotros el 23 en particular, vemos el Señor hablando al corazón de su pueblo, utilizando ¿qué figura? El rebaño particularmente. El Señor es mi pastor. El Señor no me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Era lo que hacía el pastor durante el día. Junto a aguas de reposo me pastoreará. El pastor tomaba las ovejas para darles agua y que se pudieran alimentar y pudiesen hidratar durante el día. Junto a aguas de reposo me pastoreará, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, porque el pastor las cuidaba del mal. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, con su callado nos pastoreará, confortará mi alma. Y así sigue el Salmo 23. Después nosotros avanzamos un poco y en el texto que se leyó en el devocional por el hermano Israel, tenemos la figura particular, ¿cierto?, sobre el cuidado del pastor con su pueblo en Ezequiel 34. Entonces la audiencia sabía de lo que Jesús estaba hablando. Era un ejemplo muy cercano para ellos. Entonces llegamos al versículo 7, 8 y 9, cuando a veces como que uno pudiese pensar, bueno, Jesús está hablando del ser pastor de las ovejas y ahora nos habla de la puerta, ¿cómo es la cosa? ¿Cierto? Pero Jesús utiliza este ejemplo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Jesús era de madera, Jesús tenía bisagras en su cuerpo. ¿Cuál es una figura de lenguaje que Jesús utiliza? No es una figura literal, sino que Jesús está diciendo de que Él da la explicación en el versículo 9. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Entrará, saldrá, hallará pastos. O sea, Cristo es el único camino para entrar al Padre. Cristo es la única puerta por la cual una persona puede ser salva. No hay otra forma de entrar al rebaño de Dios. Dios tiene un rebaño que es la familia de Dios, los escogidos, aquellos que fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo para salvación. Estos son del rebaño de Dios. Y la única forma para entrar en el rebaño de Dios y ser una oveja de Cristo es entrando por la puerta estrecha. Jesús dijo, yo soy la puerta. Ustedes recuerdan que hay dos tipos de puertas. Hay una puerta que es estrecha, hay una puerta que es amplia. La puerta ancha lleva para la perdición. Jesús dijo eso en otra oportunidad. Ahora Él dice, el único camino de salvación según Dios es entrar por la puerta estrecha. Y yo soy la puerta. Jesús se identifica de forma clara, directa a sus oyentes. Su mensaje no es un rodeo. ¿Quién podría decir, hermanos, que el mensaje es ambiguo? No puedo entender el mensaje de Jesús. Yo no entiendo. Esta persona es enredada para hablar. ¿Conoce a alguien enredado? Habla y nosotros muchas veces somos enredados, ¿cierto? En nuestro diario o damos muchas vueltas para decir una cosa en vez de ser más directos. ¿Quién podría decir eso de Jesús? Es enredado para decir lo que quiere decir. Da vueltas y no llega nunca al mensaje. Jesús fue claro. Yo soy la puerta. No lo es mi madre. No lo es María. No lo es la iglesia. No lo es el templo. Hay que entrar al templo de los judíos para ser parte del rebaño. Jesús dijo, yo soy la puerta. No hay otro camino para la salvación en Cristo Jesús. Él dijo, los que habían venido antes que Él, líderes religiosos, fariseos, sacerdotes, escribas, habían engañado al pueblo por mucho tiempo. Él dice, yo no soy así. Porque ¿qué pasaba en las noches, en los campos? Como habían muros, entraban ladrones. Como había un vigilante en la puerta, los ladrones entraban por el muro. Saltaban el muro y sacaban las ovejas y se las llevaban. No eran los pastores, eran ladrones. Jesús dijo, los que vinieron antes de mí, claramente no era Juan el Bautista, ¿cierto? No era Jeremías, Isaías, no eran ellos. Sino que Jesús dice, los que vinieron antes de mí, los líderes religiosos.
Sería una contradicción creer que eran los profetas que habían venido antes que él. Eran los líderes que no habían cuidado del pueblo de Israel. Y ahora Jesús, en segundo lugar, él se identifica claramente, vuelve a tocar el tema anterior que él estaba tocando del versículo 1 al versículo 6. Y él dice, yo soy el buen pastor. Si ustedes siguen conmigo en el texto, versículo 11, lanza el tercer gran yo soy, tercero, cuarto, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El asalariado no es el pastor. El asalariado era una persona que era contratada, fue contratada para cuidar de las ovejas. Le daba lo mismo las ovejas, no las conocía, no las sabía por su nombre, las ovejas no la conocían tampoco. Trabajaba solamente ahí, pero en el momento en que venía el lobo, él dejaba las ovejas, huye. El lobo las arrebata las ovejas y las dispersa. El asalariado, dice el verso 13, huye porque es asalariado, es contratado, esa es la palabra. No le importan las ovejas. Versículo 14, yo soy el buen pastor, yo conozco mis ovejas, las mías me conocen. Entonces Jesús ahora en segundo lugar, él dice que él es el buen pastor. ¿Qué significa entonces para nosotros que Jesús sea el buen pastor? ¿Qué beneficios trae para una persona que Jesús sea su pastor? Y no es solo el pastor, él dijo, yo soy el buen pastor. O traducido de mejor forma, literal, él dijo, yo soy el pastor, el bueno. No hay otro como él. No hay otro que se compare a él. Artículo definido en el lenguaje, las palabras que Jesús utiliza. Yo soy el único, el buen pastor. Nadie se compara a mí. De hecho, todos los que vinieron anteriormente no se pueden comparar a él. Él es el verdadero pastor de Israel. Él dice, vamos a ver 3 beneficios que él da. Él dice, yo soy el buen pastor. Él se sacrifica por sus ovejas. Yo conozco mis ovejas, yo me doy por mis ovejas, yo doy mi vida por ellas. Es un tremendo hecho, hermanos, que nosotros pudiésemos centrar hoy nuestra atención. La muerte del pastor da vida a las ovejas. El pastor muere y las ovejas viven. ¿Cómo puede ser eso en la historia redentora? ¿Cómo es que eso puede ser posible? Una persona muriendo para darle vida a otras. Eso es lo que el Evangelio enseña. Él se da a sí mismo, no temporariamente. Él no es que dé una posesión que él tenga para así en cambio tener la vida de las ovejas, sino que él se da a sí mismo por completo, entero, de principio a fin. Ese fue el plan de Dios por el cual Jesús vino al mundo, para llevar a cabo la obra redentora. Se dio a sí mismo, su persona, completamente. Vamos a ver, esa muerte fue voluntaria. Yo doy mi vida por las ovejas en el versículo 15. En el versículo 17, yo doy mi vida para tomarla de nuevo. No es que alguien me la quite, dice en el verso 18, sino que yo de mí mismo la doy. Y yo mismo tengo el poder de volverla a tomar. Mi vida no me fue quitada. Yo tengo autoridad para hacer eso. Tengo autoridad para dar mi vida y tengo autoridad para darla, volverla a tomar, dando ya señales de su resurrección, de que la muerte no podría con él. Jesús habla de su muerte y Jesús habla de su resurrección. Su sacrificio fue de forma voluntaria. Su sacrificio fue de forma vicaria. ¿Conoce esa palabra? Cristo es nuestro vicario, no lo es el Papa. Es Cristo, Él es el vicario del pueblo. Que Cristo haya muerto de forma vicaria nos enseña en teología bíblica. Usted puede leer eso, todos los teólogos reformados tocan mucho ese tema. Que Cristo se dio a sí mismo en lugar de su pueblo. Su sacrificio fue un sacrificio sustitutivo. Se dio a sí mismo, tomó nuestro lugar. Todos los cristianos, todos los creyentes, todos aquellos que se apropian de Cristo y de Él, Cristo murió en su lugar. Murió por sus ovejas.
Él no solo las cuida, Él muere por ellas. El que debió haber muerto en la cruz eras tú y era yo. Cristo tomó nuestro lugar. Es una verdad tan profunda de entender. Tantos libros que se hayan escrito, ninguno puede abarcar toda la profundidad de las palabras de Jesús. Podamos comprender en esta eternidad, en este lado de la eternidad, lo que Jesús hizo en la cruz. Que Dios nos pueda dar una comprensión más profunda de eso, porque es tan inmenso el mar de la doctrina de que Cristo haya entregado a sí mismo el lugar de los pecadores. Su muerte fue vicaria. Su muerte fue, en 3 puntos principales, eficaz. Cristo murió de forma eficaz por su pueblo. La obra redentora no fue meramente potencial. Cristo murió, hizo una obra vicaria en la cruz de forma potencial, de tal forma que aquellos que vengan a creer en su nombre pueden tener la posibilidad de ser salvos. Eso no es así. Los arminianos enseñan la obra potencial de Cristo en la cruz. Nosotros proclamamos por la palabra de Dios que la muerte de Cristo fue eficaz. Verdaderamente Cristo murió por su pueblo. Fue una obra eficaz. Fue una obra objetiva, no subjetiva. ¿Objetiva en qué sentido? Cristo murió por personas con nombre y apellido. Fue una muerte no subjetiva. El que quiera sea salvo y punto. Algún día alguien va a creer y si quiere apropiarse del sacrificio de Cristo puede hacerlo, si no, no. Le lanzamos entonces al pecador muerto en sus delitos y pecados un salvavidas para que si él quiera en algún momento de su vida él pueda tomar el salvavidas y entonces salir de donde él está ahogado y ser salvo. Eso no lo enseña la palabra. La palabra enseña que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y Cristo murió por personas reales con nombre y apellido. No para que algún día alguien pueda ser salvo, sino por personas reales. Su muerte fue por un sacrificio real, no potencial, no por alguien quizás pueda ser salvo de forma potencial, sino por personas de forma objetiva. Se entregó por su pueblo, no por todo el mundo. Entonces usted no puede andar por ahí, ¿cierto?, diciendo a las personas que Jesús te ama. Jesús tiene un plan maravilloso para tu vida. Tú tienes que venir a Él. Porque Cristo ama al pecador. Ese no es el mensaje del Evangelio en primer lugar. Porque Cristo no ama a todas las personas. Esa es una realidad que está en la palabra. Cristo no ama a todas las personas de forma incondicional. El Señor es claro en afirmar su palabra que Él ama a su pueblo, sus ovejas. Efesios dice, marido, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a su iglesia objetivamente y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó por la iglesia, no por el mundo, porque ese argumento es vicioso. Si nosotros enseñáramos que Cristo murió por todo el mundo, porque si no todos serían salvos. Y Cristo fue el que más habló del infierno, de que habían personas en esta audiencia, en esta escena, que no creían en Él. Nosotros vamos a ver al final, fueron tan allá, vamos a ver más adelante, y dijeron, este hombre está endemoniado. Es la única posibilidad. Imposible otra razón. Está endemoniado, es loco, está fuera de sí. ¿Cómo esas personas murieron en sus pecados? Entonces Cristo también murió por ellas. La muerte de Cristo fue eficaz, fue objetiva, fue por su pueblo, fue por sus ovejas. Lo dice una y otra vez durante todo el capítulo 10. Mis ovejas conocen mi voz, mis ovejas, no los cabritos. Porque en el día final el Señor tiene a 2 tipos de personas delante de Él. Y Él dijo, yo voy a separar las ovejas de los cabritos, el trigo de la cizaña. Bueno, ustedes conocen todo eso. Cristo se entregó por su pueblo desde antes de la fundación del mundo. Y en tercer lugar, su sacrificio, su muerte fue totalmente, valga la redundancia, sacrificial. Él fue la figura que tenemos en el Antiguo Testamento que daba luces de lo que había de venir en el Nuevo Testamento. Por eso el Nuevo interpreta el Antiguo, el Nuevo nos ayuda a ver todas las sombras que había en el Antiguo Testamento.
Y nosotros vemos que allí está el sumo sacerdote, ofreciendo sacrificios delante de Dios para expiar el pecado del pueblo, una y otra vez, porque esos sacrificios no eran suficientes para librar al pecador de su muerte y para apaciguar la ira de Dios de forma total y completa. Pero vendría un día, el propio sacerdote de los hombres, ofreciéndose ya no un sacrificio ajeno, sino que él mismo era el sacrificio. Era el sacerdote y era el sacrificio. Él se ofreció a sí mismo por su pueblo para satisfacer la justicia de Dios. La justicia de Dios necesitaba ser satisfecha. Y Jesús se entregó a sí mismo, cumplió la ley de Dios y fue el sacerdote y el cordero. Entonces, el hecho que Jesús se haya entregado por sus ovejas, recuerden, lo hizo de forma voluntaria, lo hizo de forma vicaria, murió en nuestro lugar, su muerte fue eficaz, su muerte fue objetiva, su muerte fue real y Él se entregó por completo, de forma sacrificial por su pueblo. En segundo lugar, veamos que Cristo conoce profundamente a sus ovejas. No es un asalariado, no es un contratado que está ahí porque tiene que estar. Muchas veces, como nosotros en nuestro trabajo, en la vida diaria, nosotros estamos ahí y hacemos lo que tenemos que hacer porque se nos paga para ello, ¿cierto? Pero no es que nuestra vida dependa de ese trabajo. Estos hombres eran asalariados, hacían lo que se les pedía solamente y nada más que eso. Jesús dice, yo no soy un asalariado, yo no soy un mero contratado para cuidar de ustedes, sino que yo conozco mis ovejas. Yo llego por la mañana, el portero me conoce, me abre la puerta y yo las llamo una por una, Israel, Alondra, Romina, Mario, y van saliendo una a una porque escuchan la voz del buen pastor y le siguen. Si viene un ladrón no le van a seguir, si viene un asalariado no lo van a seguir. Siguen la voz del buen pastor porque el buen pastor las conoce. ¿De qué tamaño es el conocimiento de Jesús por sus ovejas? Él dice en el versículo 14, observen y podamos entender eso. De igual manera que el Padre me conoce a mí, que yo conozco al Padre, así Él nos conoce. La relación de Jesús con su pueblo es una relación íntima. No es conocer así como, conocí a esta persona un día en la calle y listo. No. Cuando la palabra de Dios utiliza esta expresión, se repite varias veces en una relación íntima, profunda, cercana, diaria. Él nos conoce, Él conoce tu vida, conoce lo más íntimo de tu ser. Lo que nosotros no conocemos, Jesús lo conoce. Lo que las personas no conocen, Jesús lo conoce. Dolores, aflicciones del alma, Jesús las conoce. Jesús ve aquello que el ojo humano no ve. Jesús sabe sus sufrimientos, sabe sus padecimientos, sabe sus dolores, así como el pastor examinaba sus ovejas cuando ellas volvían y quizás leímos en el texto de Ezequiel 34, la perna quebrada, capaz que tenía una pierna quebrada, la examinaba, ¿cómo está? ¿Tiene algún dolor? ¿Será que se hirió en alguna parte, en alguna roca? La conocía. Así Jesús nos conoce, sabe las heridas que hay en el alma del cristiano porque camina con nosotros diariamente, tiene un conocimiento total y absoluto de nuestra vida. Con total propiedad Jesús puede decir que nos conoce. ¿Y qué más consolador que eso? Porque eso tiene un lado positivo y también tiene un lado negativo. Jesús también conoce mis pecados. Jesús también conoce mi iniquidad. Jesús también conoce mi maldad, mi transgresión, mi rebelión. ¿Y no la conoció el día que me conoció? No me conoció el día en que yo vine a sus pies. Jesús nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Jesús conocía, dice el doctor Lloyd Jones, a Saulo de Tarso, antes que Saulo de Tarso le amase. Ya lo conocía, ya lo amaba. Cuando Saulo de Tarso abominaba el nombre de Jesús y perseguía a la iglesia, Jesús ya lo conocía de hace mucho tiempo atrás y lo amaba con un amor profundo y verdadero y sacrificial y total, y hasta que Saulo de Tarso vino al conocimiento de la verdad, pero el Señor ya le conocía, salió al encuentro de él llamándolo por su nombre: Saulo, Saulo,
Observan la repetición de palabras, llamando su atención, conociéndolo a Él de forma particular, no como los falsos profetas de hoy día que lanzan profecías al aire, generalidades. Oh, el Señor conoce que tú has llorado en esta semana. El Señor sabe que tú necesitas un mejor trabajo. El Señor sabe que tu hijo te causa problemas. Eso le cabe a cualquiera. Jesús conoce a las personas de forma real, absoluta, completa. Antes que no es necesario que nadie le diga. Él ya lo conoce todo desde antes. No es necesario, dicen los evangelios, que nadie le informase lo que había en el corazón del hombre, porque Él ya sabía lo que había en el corazón del hombre. Jesús nos conoce de una forma perfecta, completa. ¿Cómo podríamos seguir, hermanos, de una forma fría delante de este evangelio? ¿Cómo podríamos seguir caminando de forma pasiva delante de Dios, delante de estas verdades? Mírese a sí mismo, conozca, usted se conoce. Usted sabe quién usted era y sabe quién usted es. Y los ojos de Dios, que lo examinan todo, lo sabe todo, y aún así se compadece de nuestras almas y camina con nosotros a diario. Cristo hace, en tercer lugar, como buen pastor, una promesa en la cual todos estamos incluidos en esas promesas. Y el corazón del cristiano lo único que puede hacer, a mi parecer, cuando nosotros leemos estas palabras, nos podemos quebrantar y llenarnos de gozo al mismo tiempo, porque Jesús en el versículo 16, Él dice, si usted me acompaña, al versículo 16, yo también, dice Él, tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Jesús dice que no solamente los judíos escogidos que estaban haciendo parte de aquel entonces eran los que hacían parte del pueblo de Dios. No era parte del pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento aquellos que lo eran físicamente descendencia de Abraham, sino la descendencia espiritual de Abraham. Eran los verdaderos hijos de Dios. El verdadero Israel de Dios es la iglesia recogida, todos los cristianos recogidos desde el Antiguo Testamento en adelante, de diferentes nacionalidades. Bastaba con solamente creer en la promesa y eran salvos. Y Él dice, no solamente los judíos escogidos van a entrar al rebaño, a este redil, sino que también otras ovejas de otros rediles que estaban lejos, también es necesario traerlas. El pueblo gentil también tiene que entrar. Ellos no entendían eso. No podían comprender cómo un samaritano podía ser parte del pueblo de Dios. Samaritano, esta gente es despreciable. Esta gente no merece ni siquiera que pasemos por Samaria, sino que demos la vuelta y nos evitemos por Samaria, porque son indignos de la gracia de Dios. Y Jesús dice, ellos también tienen que venir. Nosotros somos gentiles, todos nosotros. Nos venimos de la descendencia, muy probablemente de Abraham. Sin embargo, todos los escogidos de todas las nacionalidades, todo tipo de persona, condición social, socioeconómica, todos aquellos que crean en Cristo, Él dice, yo las voy a traer a mi redil. Ellos también van a entrar. ¿Y cómo es la forma para que estas personas entren al redil? ¿Es solo llegando y entrar y listo? Nada más que eso. Él dice que el instrumento de salvación según Dios es mediante la palabra de Dios. Él dice, oirán mi voz. Ellos oirán mi voz. Su voz es su palabra. Nosotros oímos la palabra de Dios y esa es la forma entonces como el pastor trae a sus ovejas a su rebaño. Por eso nosotros, usted y yo, tenemos que llevar la voz de Dios a las personas que no le conocen. La voz de Dios es el instrumento para que las personas le escuchen a Él y le sigan. Una predicación, un testimonio personal de su conducta diaria puede ser la forma en la cual Dios puede traer a una persona al arrepentimiento, a la fe verdadera.
No es solamente que usted diga, con mi testimonio yo no hablo. Es necesario hablar en primer lugar. Pero su testimonio en la vida diaria también puede ser utilizado por Dios para que la gente diga, esta persona es diferente. Y así las ovejas, que usted no tiene idea quién es. Nosotros no tenemos idea. Esta persona es oveja. No tenemos cómo saberlo. O es cabrito, es oveja. No sabemos. Pero Dios es fiel en decir que sus ovejas, cuando escuchen su voz, vendrán a Él y serán añadidas al redil de Dios. Como fue, estoy seguro que el caso de todos aquellos que están aquí y creen en el nombre del Hijo de Dios. Escuchamos su voz, la predicación de la palabra, y entonces fuimos atraídos a su rebaño. Jesús toma entonces estas dos figuras para contrastarlas entonces con el liderazgo judío que había en aquel entonces. Y de forma muy rápida, Jesús los acusa directamente. Es por eso que el mensaje, la gente dice, ¡ay, qué duro el mensaje! Jesús no fue solamente amor, sino que Él fue claro en atacar a sus oponentes, en atacar a sus enemigos. No utiliza palabras suaves. Líderes que quizás están un poco extraviados. No, Jesús dice, son contratados, no son pastores, son ladrones. Yo me sacrifico por los míos, ellos no se entregan por el rebaño. Ellos vienen, observen, para matar. Ellos vienen para robar y para destruir. Ellos ven venir al lobo, ellos abandonan las ovejas, ellos huyen y el lobo las arrebata y las dispersa. Si nosotros lo aplicáramos un poco a nuestra realidad, las palabras de Jesús como una pequeña aplicación sobre los pastores que también han sido colocados sobre la grey de Dios, también es una figura que se utiliza. ¿Usted conoce eso? ¿Lo ha visto? Pastores que dispersan el rebaño. Iglesias que en vez de ser unidas son dispersadas, cada uno por cualquier parte, cada uno cree lo que quiera. Entonces aquí tenemos un pentecostal, tenemos un liberal, tenemos uno que está conociendo la doctrina de la gracia, pero se mantiene ahí en la iglesia. Hay otro que es dado con la prosperidad, todo en la misma iglesia, le dan lo mismo. Hay pastor, hay pastora, tienen doctrinas extrañas, tienen un montón de cosas, cada uno anda disperso por cualquier parte. Y el pastor, en vez de enseñar la palabra y predicar la voz de Dios, dispersa las ovejas. ¿Conoce usted un ejemplo de eso? Es un ejemplo cercano a nuestra realidad de la iglesia evangélica chilena. Nosotros vemos la mayor parte de las iglesias en Chile, cada uno por cualquier lado, todo el mundo disperso, como ovejas sin pastor. El Señor dice, yo me entrego, yo no soy como ellos, que los dispersa, sino que yo voy a reunir a todo mi rebaño, y soy su pastor y soy su Dios. Yo conozco mis ovejas, ellos no la conocen. El texto dice, ellos le hablan, pero ellas no le siguen. No le conocen, no conocen la voz de ellos. Yo reúno el rebaño, ellos lo dispersan, ellos lo entregan al lobo. Ellos son salteadores, saltan por el muro, no entran por la puerta, muestran a las personas que hay varios tipos de puertas para entrar por el rebaño. Entran por otro lado. ¿Lo han leído en el libro del Peregrino? El libro del Peregrino está esta figura fantástica. Entonces nosotros vemos que el peregrino va caminando rumbo a la ciudad celestial en el camino, ¿cierto? Va cristiano y otros peregrinos más adelante y de repente dice él, hay como algunos que saltan por el muro, no entraron por la puerta. Y son personas que no entraron por el camino correcto y más adelante no siguen, no perseveran, sino que caen y se pierden para siempre. Él lo manifiesta de una forma muy clara. ¿Cuál sería la reacción entonces del público delante de las palabras de Jesús? ¿Cuál es la reacción suya hoy delante de las palabras de Jesús? Este mensaje no solo se dijo y terminó un mensaje dicho allá 2000 años atrás en Israel y se acabó. Este mensaje viene y se aplica a nosotros hoy, a ese auditorio, a nuestro auditorio. ¿Cuál es tu posición con respecto a las palabras de Jesús? Porque el versículo 19, el 20, el 21 dice que los judíos se convirtieron y se volvieron al Señor. No dice eso el texto dice volvió una vez más. Había habido ya disensiones por doquier durante todo el Evangelio de Juan, desde el principio. Lucas dice que en una cierta oportunidad incluso quisieron tirarlo de un despeñadero. A ese nivel la incredulidad humana. Vieron a Jesús, el Santo de Israel, y lo querían despeñar.
Y de él de forma milagrosa se salió de entre ellos. El texto dice que él volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Y les vieron y dijeron, una de las hipótesis que dice C.S. Lewis, este hombre está endemoniado. No hay otra respuesta, no hay otra forma. Ellos fueron más allá, ustedes se recuerdan, y dijeron, no, este hombre hace milagros para sacársela, por decirlo así, por el espíritu del demonio que está en ellos. Entonces, como los demonios reconocen esta voz, le hacen caso. Llegaron a ese nivel de incredulidad. Ya no podían pisar más hondo, no podían pisar más hondo. Y dijeron, este hombre demonio tiene. Y aparte de eso, está fuera de sí. ¿Por qué ustedes les escuchan? Y otros dudaban un poco, y decían, no son palabras de endemoniado. ¿Será que el demonio abre los ojos de los ciegos? Imposible. El demonio nunca abrió los ojos de los ciegos. El Antiguo Testamento decía que el que fuese a abrir los ojos era Dios. Dios iba a abrir los ojos de los ciegos. ¿Qué aprendemos, hermanos, nosotros con esas palabras en este día? Como aplicación práctica, nosotros podríamos hacer varias preguntas. Bueno, ¿por qué puerta entonces tú has entrado? Considera tus caminos, considera tu andar, tu vida. ¿Cuál no vaya a ser? Porque en el peregrino había una puerta que conducía a la vida y al lado había una puerta chica que conducía directamente al infierno. No vaya a ser que nosotros no nos hayamos equivocado. ¿Cuáles han sido mis caminos? ¿Será que yo me apropié de Cristo sinceramente? ¿Por qué puerta nosotros hemos entrado? Hay solo dos tipos de puerta. Y Jesús dijo, yo soy la puerta. No lo es la iglesia. No lo es la iglesia bautista reformada. No lo es. No vaya un día a tocar la puerta en el cielo. ¿Y por qué usted va a entrar? Es que yo era parte de la iglesia bautista reformada y era miembro. No era cualquier cosa. No era cualquier cosa así de mera visita. No, yo era miembro y era participante de la iglesia. Fui bautizado en la iglesia. No vaya a decir eso. No vaya a decir eso. Ustedes que me escuchan, hayan venido por primera vez a este lugar, en este día, nunca habían escuchado el Evangelio. No hay otra puerta, no hay otro camino, no hay otra persona. Nosotros no somos salvos por venir a la iglesia, no somos salvos por el pastor, por los diáconos, por ofrendar, por diezmar, por hacer cosas. Somos salvos exclusivamente. Este mensaje es exclusivo. No hay otro como este mensaje. Si entramos por Cristo Jesús, que es la puerta. Somos pastoreados por Él. Él es mi pastor. Él me conduce por delicados pastos. Él me conoce a mí. Yo camino con Él. Él es mi pastor. Porque una cosa es que nosotros digamos que somos cristianos, pero no soy pastoreado por Cristo. No le obedezco a Él. El pastor tenía una vara, un cayado. Tomaba por el cuello, cuando está descarriándose, arrastraba para acá. Porque la oveja de por sí, la oveja es soberbia. La oveja de por sí naturalmente no ve bien. Camina así, no sabe por dónde bien camina. Por eso necesita el pastor. Nosotros éramos exactamente iguales y lo seguimos siendo. Si nosotros no obedecemos su voz, el cristiano es una persona que obedece su voz. Y Cristo nos conduce con su vara y su cayado. Su vara y su cayado, dice el Salmo 23, nos infundirán aliento. Yo soy pastoreado por Él. Yo me entrego a Él. Él me conoce. ¿Qué produce eso en mi vida que Cristo me conozca? Los hermanos no me conocen todo lo que yo hago, pero Cristo sí me conoce. Y una última y gran verdad que nosotros vemos en nuestro texto y que debiese darnos profundo consuelo, paz y alegría, que ya lo tocamos y espero que usted lo pueda recordar. Él prometió traernos a su rebaño. Él lo prometió. Él lo dijo. Él lo hizo en la cruz del Calvario. Cristo se entregó por nosotros. Murió por nosotros. Nosotros estábamos débiles, distanciados de Dios,
sin esperanza, hagamos un barrido de nuestra vida anterior, sin esperanza, perdidos, sin luz, sin dirección. No solo andábamos en tinieblas, éramos tinieblas, dice el apóstol Pablo. No éramos solo malas personas, éramos hijos de ira. Vivíamos para nosotros mismos. ¿Usted se recuerda su vida anterior? Eso viene a su memoria. Vivíamos para nuestros propios deseos egoístas. Vivíamos distanciados de Dios, sin esperanza, sin luz, sin salvación, sin cualquier atisbo de misericordia y de vida más allá de la muerte. Vivíamos en un estado calamitoso. No podíamos pisar más fondo. Sin embargo, Cristo nos salió al encuentro. Esa es una gran realidad que deberíamos, espero en Dios hoy, de que salgamos de este lugar y podamos agradecer a Dios profundamente. Éramos cabritos, distanciados de Dios. Éramos parte incluso de otro rebaño, del rebaño de la muerte, del rebaño de la maldad, de la indignidad, del pecado, de la transgresión. Servíamos a un amo que era terrible en su cuidado para con nosotros. Nos esclavizaba, éramos esclavos del pecado, servíamos al pecado. Y Cristo, de forma muy amorosa y compasiva, tuvo compasión de nuestras almas y nos llamó por nuestro nombre en un día específico, particular, preciso, conociendo todas nuestras iniquidades y todos nuestros pecados, nos amó. Fue tal su amor, hermanos, tal su compasión y su misericordia, que se entregó por nosotros. Y tenemos la fe y la suma esperanza de que traiga a todos aquellos que faltan a su rebaño. Puede ser su hijo, su primo, su tío, su abuelo, su padre, su madre, amigos. Oremos, oremos, hermanos, para que la voz de Dios sea proclamada y así entonces las ovejas escuchen la voz del pastor y le sigan. Y sean añadidos a la iglesia de Dios todos aquellos que han de ser salvos. Hay un video ahí en YouTube, yo lo voy a mandar al grupo de la iglesia, lo compartí, algunos hermanos para que vean esta realidad. Había un rebaño de ovejas y la gente, los turistas que iban por ahí les gritaban o hacían ruidos así, las ovejas no estaban ni ahí con nada, seguían haciendo lo que estaban haciendo. Y de repente una y otra persona hizo lo mismo, hacían diferentes ruidos hasta que vino el pastor de las ovejas y las llama. Es impresionante. Levantan sus orejas, la cara y comienzan, el rostro digo, y comienzan a venir una a una y se acercan al pastor y le siguen y oyen su voz. Así es Cristo Jesús con su pueblo. Oremos. Señor amado, en esta tarde, pueblo tuyo somos ovejas de tu prado, somos tuyos, Señor, y damos gracias enormes por este gran y poderoso hecho de que habiendo nosotros estando muertos en delitos y pecados, extraños, distanciados, ajenos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, a las promesas, el Señor tuvo misericordia de nosotros y el Señor salió a nuestro encuentro como lo hizo con este ex ciego y nos amó y nos salvó y nos integró al rebaño de Dios. Qué gran pastor tenemos nosotros. Este es el supremo pastor de las ovejas que dice el libro de Hebreos. Que el Señor nos cuide, que el Señor nos preserve hasta su santa morada celestial. Nos postramos ante ti y suplicamos como ovejas, Señor, que nos ayudes, que nos corrijas, que nos instruyas, que nos infundas aliento, que nos corrijas con su vara, con su cayado y nos conduzcas, Señor, por delicados pastos. Gracias por este hermoso pasaje y que el Señor pueda aplicar su palabra a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén.